Aquí donde vivimos, el tiempo pasa distinto. No hay ruido de coches, ni luces de ciudad. Nomás el canto de los grillos en la noche y el viento silbando entre los mezquites. Es un rancho bien metido en el monte, lejos de la mancha urbana, donde para llegar hay que pasar por veredas de tierra y cruzar un río que en tiempos de lluvia se desborda y nos deja aislados por días. Aquí vivimos mi papá, mi mamá, mi hermano Joaquín, mi hermana Luz y yo. Nuestra casa es de adobe con techo de lámina, rodeada por algunos nopales y unos cuantos árboles que dan sombra en los días de calor. Siempre hemos sabido que en el campo pasan cosas que no tienen explicación. Que si las luces que se ven en los cerros, que si los murmullos en la madrugada. Pero lo de la sombra, eso sí nos cambió la vida. Al principio nos sacó un susto que, ¿pa' qué les cuento? Pero con el tiempo, como que nos acostumbramos, no porque dejara de darnos miedo, sino porque nos dimos cuenta de que, fuera lo que fuera, no se iba a ir. La primera vez que la vimos fue mi papá. Andaba cerrando la puerta del corral cuando sintió a alguien que lo miraba. Levantó la vista y ahí, pegada en la pared de adobe de la casa, estaba la sombra. No tenía ojos ni cara, pero él jura que la sentía mirándolo. Dice que se quedó paralizado unos segundos, hasta que la sombra simplemente se deslizó por la pared y se metió a la casa, como si se hubiera absorbido por la ventana. Esa noche no pegamos el ojo. Mi mamá prendió las velas y nos puso a rezar. Pero lo peor fue cuando nos dimos cuenta de que no era una cosa de una vez. A mi hermano le tocó verla en la cocina, como si estuviera sentada en la mesa, esperando algo. A mi hermana le salió una vez que fue al baño a medianoche. Dice que sintió como si la fuera siguiendo de cerca, pegadita a sus pasos, pero cuando se volteó, no había nada. Y a mi mamá, bueno, ella dice que la vio parada al pie de su cama una noche, nomás ahí, quieta, como si la estuviera velando. Ya hemos traído padres, han rociado agua bendita por toda la casa, nos han hecho rezar rosarios completos, pero la sombra sigue aquí, no hace nada, no se lleva nada, no nos lastima, pero está. A veces la vemos pasar de un cuarto a otro, otras veces la encontramos en una esquina, nomás ahí, como si estuviera esperando algo. ¿Quién es? ¿Qué quiere? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que aquí sigue y quién sabe hasta cuándo. Con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que la sombra no solo la hemos visto nosotros. La gente que pasaba por la noche cerca de la casa también la ha visto. Un vecino nos dijo una vez que, cuando iba de regreso a su rancho en la madrugada, vio claramente cómo algo negro se deslizaba por la ventana de la cocina y se metía a la casa. Otro nos contó que, en una noche sin luna, mientras pasaba con su burro, vio la silueta de alguien parado en la puerta, pero cuando le habló, no hubo respuesta y al parpadear, la figura ya no estaba. Al principio, escuchar esas cosas nos erizaban la piel, nos hacía sentir que vivíamos en algo que no era normal, que quizás no nos pertenecía, pero con el tiempo, así como nos acostumbramos a verla dentro de la casa, también nos acostumbramos
a escuchar esos relatos de los vecinos. Ya no nos sobresaltamos, ni prendemos velas, ni nos ponemos a rezar con desesperación. Era como si la sombra fuera parte de la misma casa, como si se hubiera estado ahí desde siempre. Fue entonces cuando mi mamá sacó una teoría. ¿Y si era el abuelo? Mi abuelo paterno había muerto en esa misma casa hacía muchos años. Un hombre fuerte, de esos que nunca se quejan ni le temen a nada. Siempre fue un hombre de trabajo, de machete en mano y sombrero bien puesto. Cuando murió, lo velamos en la pequeña sala que tenemos, con todas las puertas abiertas como dicta la tradición, para que su espíritu pudiera irse en paz. Pero, ¿y si nunca se fue? Ciertamente esta idea nos hizo sentido. Quizás el abuelo nos estaba cuidando. Quizás la sombra no era algo malo, sino alguien que velaba por nosotros en silencio. Desde entonces, cada que la vemos, en lugar de sentir miedo, nomás murmuramos un "buenas noches, abuelo", y seguimos con lo nuestro. No sabemos si es realmente él, pero en el fondo queremos creerlo, porque si la sombra tiene que estar ahí, al menos preferimos pensar que es alguien que alguna vez nos quiso, y no de algo que jamás entenderemos. Esta historia que acabamos de escuchar es como esas sombras alargadas que se forman con la luz del atardecer. Al principio parecen extrañas, amenazantes, pero con el tiempo te acostumbras a su presencia, hasta que se vuelven parte del paisaje. Quizás es lo que está ocurriendo con la sombra en la casa. Lo que comenzó con miedo y rezos, terminó con resignación y la sospecha de que quizás, en lugar de ser algo que los acechaba, era algo que los protegía. Pero no todas las historias terminan así. Algunas sombras no vienen a cuidar, sino a reclamar lo que creen suyo. La siguiente historia nos la hace llegar don Pedro, quien nos dice que hay cosas que es mejor no ver, que hay caminos que no se deben cruzar cuando cae la noche. Yo nunca fui de creer en esas cosas, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Esta es la historia de cómo, una noche de tormenta, me encontré cara a cara con algo que no era de este mundo, algo que me hizo entender que hay almas que nunca encuentran descanso y siguen vagando entre nosotros. Aquí en el campo, la vida es sencilla pero dura. Me levanto antes del sol para ir a sembrar en unas tierras que tengo a las orillas del pueblo, no más a un par de kilómetros del monte. Vivo con mi señora y mis 2 chamacos, y aunque aquí la tranquilidad se respira de día, en la noche las cosas cambian. Desde hace años, los que vivimos por esta zona hemos aprendido a no salir después de que cae el sol. No es superstición ni chismes de viejos, es que más de uno ha visto al jinete. Un hombre montado en su caballo negro, alto, con un sombrero que le tapa la cara y que nunca dice nada. Nomás se le ve pasar por los caminos polvorientos, como si estuviera patrullando la oscuridad. Los vecinos siempre nos han advertido lo mismo. Si lo ven, no lo saluden, no se le acerquen, háganse los que no lo vieron. Dicen que es un alma en pena, un muerto que nunca encontró descanso. Algunos creen que fue un soldado de la revolución que cayó por estas tierras y quedó vagando.
Otros dicen que en la vida escondió algo en la colina y sigue buscándolo. Pero los más viejos aseguran que vendió su alma al diablo y que lo condenaron a andar así, sin rumbo, sin descanso, sin nadie que le rece. Nosotros, en esta casa, hemos aprendido a vivir con el miedo. En las noches cerramos bien las puertas y las ventanas, aunque haga calor. Y es que yo mismo lo he visto, allá, a lo lejos. Cuando me ha tocado volver tarde del campo, no hace ruido, ni los cascos de su caballo se oyen, pero ahí está, moviéndose entre las sombras. Una tarde me confié de más. Andaba ocupado sembrando y no me di cuenta cuando cayó el sol. Ya se estaba metiendo tras los cerros. El viento empezó a soplar recio y al rato ya estaba lloviendo, con truenos retumbando como si el mismo cielo se estuviera quebrando en pedazos. Agarré mi machete y mi morral y me apresuré a regresar al pueblo. Pero la tormenta no me dejaba ver nada. Entre la lluvia y el lodo me costaba caminar. Y justo cuando iba a cruzar el viejo camino de tierra, lo vi. Ahí estaba el jinete, quieto, en medio del camino, montado en su caballo negro como la noche. Sentí que el corazón se me subió a la garganta y, sin pensarlo, me aventé detrás de unas rocas y me acurruqué como pude, sin hacer ruido, nomás apretando el machete. El caballo se detuvo justo al lado de donde yo estaba. No respiraba, no hacía ruido, nomás estaba ahí, como si supiera que me había escondido. Yo cerré los ojos y empecé a rezar muy bajito. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en eso, cuando me atreví a abrir tantito los ojos, lo vi. Los ojos del caballo no eran normales. Eran dos brasas ardiendo, como si trajera el infierno en el puro hocico. Sentí como un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y en eso, sin hacer ruido, el jinete siguió su camino, perdiéndose entre la lluvia y la oscuridad. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, temblando, con el cuerpo entumido, pero cuando sentí que ya podía moverme, me levanté y salí corriendo como nunca en mi vida, sin voltear atrás, sin detenerme ni a tomar aire, hasta que llegué a mi casa y tiré la puerta de un portazo. Mi esposa y mis hijos me vieron llegar empapado y sin aliento, con los ojos bien abiertos del susto. Entre jadeos, les conté lo que había pasado. Mi señora nomás se santiguó y me puso un rosario en las manos. Me hizo rezar hasta que sentí que el alma me volvía al cuerpo. Desde esa noche, ni aunque me paguen, vuelvo a quedarme tarde en el campo. Ese jinete no es de este mundo y yo no pienso tentar la suerte 2 veces. Amigos y amigas, en los rincones más alejados del campo, hay un testimonio que nos trae Rosario, una mujer que ha crecido entre historias y nos cuenta lo que pasó cuando su abuelo y su tío descubrieron algo que no debían, un fuego verde, un entierro maldito y las consecuencias de tocar lo que no pertenece a los vivos. Así que prepárense, porque esta historia los va a dejar pensando. Desde que tengo memoria, esta casa ha sido de nuestra familia. Pasó de mis bisabuelos a mis abuelos, de mis abuelos a mis padres, y ahora solo quedamos mi hermano y yo. Nunca nos casamos,
Y aunque la vida nos ha dado muchas pruebas, aquí seguimos, compartiendo las historias que nos contaron los viejos, historias que han pasado de generación en generación. Una de las que más me han marcado es la que nos contaba mi abuelo, don Matías, sobre lo que pasó en el cerro. Él siempre decía que desde tiempos antiguos la gente hablaba de un fuego extraño que aparecía entre las piedras. Un fuego verde que bailaba como si el mismo diablo lo estuviera atizando. Cuentan que muchas veces nuestros abuelos lo veían a lo lejos, pero nadie se atrevía a ir hasta allá. Nadie. Hasta que mi abuelo y su tío, don José, decidieron investigar. Una noche, con lámparas de petróleo y un par de machetes y una pala en mano, se fueron cerro arriba. Cuando llegaron, el fuego seguía ahí, brillando como si algo ardiera bajo la tierra. Pero en cuanto se acercaron, el fuego se apagó de golpe, como si supiera que lo estaban viendo. Mi abuelo, precavido, le dijo a don José que mejor se regresaran, que si ese fuego salía de la tierra, tal vez escondía algo que no era para ellos. Pero don José, necio y terco como él solo, comenzó a escarbar justo donde había estado el fuego. No pasó mucho cuando la pala topó con algo duro. Don José siguió cavando y de la tierra sacó una vieja olla llena de monedas, centenarios de oro. Mi abuelo no quiso ni tocarla, pero don José decía que ese era un regalo, que si la tierra se lo había dado, era porque le pertenecía. Insistió en compartirlo, pero mi abuelo se negó. Decía que ese dinero tenía dueño y que ellos no eran los indicados para tomarlo. Poco tiempo después, don José enfermó. Primero decía que tenía pesadillas horribles, que en sus sueños veía sombras y lo atormentaban. Luego empezó a hablar solo, a decir que ya no quería el dinero, que se lo llevaran, que él no lo había pedido. Su hija, doña Virginia, contaba que lo veía despertarse a medianoche, sudando frío, con los ojos desorbitados, hasta que una mañana lo encontraron sin vida. Un infarto, dijeron los médicos, pero aquí en el rancho, todos sabemos que no fue solo eso. Después de lo que le pasó a don José, la gente en el rancho quedó con la espinita clavada. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo, que el dinero tenía dueño y que don José se metió donde no debía. Y aunque muchos decían que ya con su muerte se había pagado la deuda, su hija, doña Virginia, no quiso quedarse con la incertidumbre. Una tarde, bien decidida, tomó el resto del dinero que su papá no había alcanzado a gastar y subió al cerro. No fue sola, no. Se llevó al cura del pueblo, un hombre ya mayor que conocía de estos asuntos, que sabía que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, pero que se respetan. Cuentan que cuando llegaron al lugar donde había salido el fuego verde, el cura sacó su Biblia y empezó a rezar. Le pidieron perdón al muerto, al dueño de ese dinero, a la tierra misma por haber tomado lo que no les correspondía. Y ahí, entre piedras y polvo, doña Virginia cavó con sus propias manos y enterró de nuevo las monedas. Desde entonces, el fuego verde dejó de aparecer con tanta frecuencia. Algunos dicen que el muerto aceptó la disculpa, que por fin pudo descansar,
Otros, los más viejos, aseguran que ese tesoro sigue esperando a otro curioso que venga a desenterrarlo. Yo lo que digo es que en estos pueblos sabemos que lo que no es de uno, mejor ni tocarlo, porque el dinero fácil siempre sale caro y los muertos, aunque estén bajo tierra, siguen teniendo cuentas pendientes. Ahora les traigo un relato que me envió una seguidora del canal. Nos dice que esta historia le ocurrió estando prácticamente sola en su rancho. Nos cuenta la historia de cómo tuvo que enfrentar sola el peligro que acechaba a su recién nacido, mientras su esposo estaba lejos, trabajando en el norte. Lo que vivió aquella noche la dejó marcada para siempre. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para escuchar esta escalofriante historia. Cuando me quedé sola en el rancho, no les voy a mentir, sentí miedo. No era la primera vez que mi esposo se iba para el norte, pero ahora la cosa era diferente. Ahora tenía un hijo en mis brazos. Todo pasó muy rápido. Mi niño nació aquí mismo, en nuestra casita, con la ayuda de doña Cleo, la partera. No hubo tiempo de salir para el pueblo. Las contracciones me agarraron de golpe y, por suerte, esa noche me llevó unas cobijas que me había ayudado a lavar. Gracias a Dios y a sus manos milagrosas, todo salió bien. Pero justo cuando estaba limpiando al niño y acomodándome las cobijas, doña Cleo me miró con esos ojos suyos que todo lo saben y me dijo en voz baja: «Cuídese, muchacha, anoche vi cosas, luces bajando del cerro y una lechuza». Me recorrió un escalofrío. Desde chiquilla he escuchado historias de brujas que se roban a los recién nacidos, que les chupan la sangre, que los embrujan. Y lo peor es que en este rancho ya se han oído cosas parecidas, pero yo no quería pensar en eso. No en ese momento. Esa noche, con mi niño recién nacido en los brazos, intenté dormir, pero el miedo me tenía con los ojos bien abiertos. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, y entonces la escuché. Un grito largo y muy fuerte que provenía de afuera. Una lechuza o algo peor. Esa noche parecía eterna. Doña Cleo se quedó conmigo para ayudarme con el niño, pero el cansancio le ganó y terminó dormida en la mecedora, con su rebozo cubriéndole la cara. Yo intenté cerrar los ojos, pero algo dentro de mí no me dejaba descansar. Entonces lo volví a escuchar. Un ruido en la ventana, como si algo rascara la madera con unas uñas largas y filosas. Sentía mucho miedo. Quise pensar que era el viento, algún animal, pero luego vi la luz. Era una luz tenue, como si alguien trajera una vela en el monte, pero no era normal. Parpadeaba y se movía raro, como si flotara en el aire. Venía acercándose. El niño comenzó a llorar, fuerte y desesperado. Intenté despertar a doña Cleo. Sacudí su brazo, le hablé, pero no se movía, como si estuviera profundamente dormida, como si algo la tuviera atrapada en un sueño del que no podía salir. Me dolía todo el cuerpo.
la espalda, el vientre. Sentía que las piernas no me respondían, pero el miedo pudo más. Entonces lo recordé, las tijeras. Doña Cleo las había dejado sobre la mesa y no las había puesto debajo de la cama en forma de cruz, como se debe hacer para espantar a las brujas. Con las piernas temblándome, me paré como pude. Agarré las tijeras y las puse debajo de la cama. Apenas lo hice y doña Cleo se despertó de golpe. «Muchacha, ¿qué haces agachada?», me preguntó con la voz ronca, aún por el sueño. Me levanté como pude, con el corazón latiéndome hasta la garganta. «Doña Cleo, alguien anda afuera. Vi una luz, escuché ruidos en la ventana y el niño no paraba de llorar. Intenté despertarla, pero no reaccionaba». Doña Cleo no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Se levantó rápido, tomó su rosario y empezó a rezar en voz baja. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Yo la imité con la voz quebrada, sintiendo que el aire me faltaba. El niño poco a poco dejó de llorar, y cuando me asomé por la ventana, la luz ya no estaba, pero el miedo seguía ahí, metido en los huesos. Esa noche entendí que las historias que me contaban de niña no eran solo cuentos. Algo andaba rondando por estos rumbos y quería a mi niño.